Soberano Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a usted sea la gratitud y la alabanza, que toda la honra en el cielo, en todo el universo, en la tierra sean dadas a usted por ser nuestro creador. A usted le debemos la vida, le debemos todas las victorias obtenidas, a usted le debemos la esperanza de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la alegría y la paz que nos otorga, Señor, poderle adorar. Hemos venido aquí, Señor, porque en este santo día usted nos espera como en cada cita semanal para perdonarnos, bendecirnos y juntos como hermanos, delante de sus atrios, entrar con acción de gracias, con alabanzas, con gratitud. Padre mío, a lo largo de todo este tiempo, Señor, usted nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha permitido compartir estas verdades. Gracias, Señor, por cada hermano que asiste a la sala de Zoom. Gracias por los casi 2.500 suscriptores que con paciencia esperan el alimento a su tiempo, que valoran el alimento sólido y que juntamente con nosotros están atentos a las señales como verdaderos atalayas. Señor mío, en esta noche le pido perdón por mis pecados, malos pensamientos o palabras, actitudes, y le ruego, Padre mío, que me use como un instrumento suyo para poder ilustrarle a mis hermanos y a todas las personas que usted, a las cuales les va a permitir escuchar. La importancia del solemne momento profético que vivimos y cómo el pueblo de Dios debe prepararse, nos debemos preparar para esta hora que se avecina. Gracias por la palabra profética más segura y pido una bendición especial para los niños, jóvenes, adultos y todos los hermanos que han de escuchar este tema y han de participar con los comentarios, con las lecturas y con las alabanzas y oraciones en este santo día. Gracias por mantenernos juntos, Señor, en armonía, compartiendo la verdad presente y la sana doctrina, juntamente con miles de personas que día tras día esperan el alimento ofrecido en este ministerio. Bendíganos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, un feliz santo sábado. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a hacer un tema un poco diferente. Yo voy a estar pidiendo la colaboración Amén. de los hermanos en sus diferentes opiniones. El tema que hemos preparado para compartirlo con ustedes, hermanos, eh, es un tema que en esta semana nos ha causado un poco de preocupación y por eso hemos decidido hacer un tema al respecto, ¿verdad? Para poderles compartir. Como ustedes ven ahí en el título, el tema ese servidor le ha puesto como título. G. D. Vance, el futuro presidente de Estados Unidos que gobernará como león. Al final del tema nos vamos a dar cuenta la razón de ser, porque precisamente este hombre, que es el actual vicepresidente de Estados Unidos, un ateo que se convirtió al catolicismo en el año 2019 y que fue preparado por los jesuitas en principio para ocupar su cargo de vicepresidente y lo más seguro, el cargo de presidente, ahora cuando termine su periodo de gobernanza el señor Donald Trump. Vamos a estudiar un poco el perfil de este hombre, cómo el diablo lo trae para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13 y cuál es su relación con el Papa León, con el Papa León XIV, el Papa León XIII, hombres que tienen mucho en común, además de su nombre, hombres que apoyan los sindicatos
que prácticamente van a ser un instrumento por el cual se presionará para traer las leyes dominicales. En la semana pasada supimos de este nuevo, de su libro, del señor G.D. Vance, el actual vicepresidente de Estados Unidos. Su libro titulado ahí, como ustedes ven en la pantalla, el libro llamado Comunión. Comunión. El autor es él mismo, G.D. Vance, en donde en sus páginas, las vamos a mencionar, contiene el mandato o la orden o el requerimiento de las leyes dominicales. Entre esas frases que este libro trae, están ahí las que ustedes notan ahí escritas en letras rojas, palabras de un hombre que, como ustedes van a escuchar ahora en el video, desde su momento, prácticamente 4 años antes de que fuera elegido vicepresidente, pudo expresar esa frase que dice, es hora de gobernar o de ser implacables a la hora de gobernar. Y en este libro, él escribe unas frases que tienen que ver con la ley dominical y entre esas frases tiene esta que dice, cierren esos malditos negocios los domingos. Este hombre denota en su perfil ser un hombre implacable, como él lo dice, a la hora de gobernar. Y si este es el presidente, si este va a ser el presidente de Estados Unidos, como se perfila y como se lo ha elegido prácticamente en medio del gabinete del Donald Trump, eh, ya el pueblo de Dios debemos saber que no se espera y que le espera al mundo con el asunto de los sindicatos y las leyes dominicales. ¿Sí? Así que esa frase, Benz gobierna con León XIV, es un titular de una página en las redes sociales que tiene que ver con este asunto de la gobernabilidad de este señor que, como se ha dicho en estos días, será o es el candidato para ser el más prominente candidato para ser el presidente de Estados Unidos. Estaremos hablando al respecto de lo que dice la profecía, del perfil que este hombre tiene como católico convertido ahora precisamente para ejercer el poder que necesita Roma, la persona que necesita Roma para traer de vuelta sus leyes dominicales. Hermanos, en estos días los titulares anunciaban que G.D. Vance estaba promoviendo su presidencia para el año 2028 ya, a través de su libro llamado Comunión, en el cual él mismo clama por leyes dominicales. Este es un elemento más que se suma a tantos que nosotros estamos viendo por este tiempo para el cumplimiento de las leyes dominicales. ¿Sí? Precisamente este es su libro llamado Comunión. Eh, no he entendido todavía el por qué. Bueno, debe ser el término en inglés, ¿verdad? Que en este caso, en la versión en inglés, tiene la doble letra M, comunión, ¿sí? Eh, el autor es G.D. Vance y en las páginas 154, páginas 228 y 156 menciona precisamente el asunto de las leyes azules, de las leyes dominicales. De esto, hermanos, el mundo en América está impregnado y es el tema, el pan de cada día, hablar de las leyes dominicales, de las leyes azules, ¿sí? Por eso, hermanos, es importante que nosotros recordemos esta cita de Testimonios para la Iglesia en el tomo 6. Dice, los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentran.
No permitáis que las escenas solemnes que han revelado las profecías sean dejadas sin tocar. Si nuestro pueblo estuviera solo medio despierto, si se percatara de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se efectuaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Bueno, el Señor nos permite a nosotros ver en los acontecimientos que suceden el cumplimiento de la profecía. Y por eso cuando suceden este tipo de cosas y nosotros los estudiantes de la profecía lo comparamos con lo que dice la Biblia, y bueno, esto nos despierta, ¿verdad? Nos despierta para darnos cuenta que precisamente estamos viviendo, amados hermanos, en los últimos días para el cierre de la gracia, para la venida de Cristo, y que esto trae consigo unos enormes peligros que tienen que ver con la salvación de las personas, ¿sí? Y por eso la sierva del Señor nos dice que debemos advertirle a las personas, inclusive en el trabajo, debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentran, porque la mayoría de gente, hermanos, no sabe que el cierre de la gracia está por terminarse. La mayoría de la gente no puede coordinar lo que ve suceder con lo que dice la profecía. Ignoran totalmente los acontecimientos proféticos y por eso no ven en los sucesos el cumplimiento de la profecía. Bueno, el Señor nos tiene a nosotros para eso. Y aquí voy a pedir, hermanos, la intervención de ustedes, ¿sí? Porque allá en Señales de los Tiempos, allá en 1894, el 1 de octubre, dice, Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y los comparemos con las predicciones de su palabra, para que comprendamos que vivimos en los últimos días. Me voy a detener aquí, hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, no las noticias comunes, sino las noticias que tienen que ver con la profecía, sucesos que acontecen o acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y que esas cosas que suceden las comparemos con las predicciones de la Biblia, de la palabra de Dios, para que comprendamos que vivimos en los últimos días. Entonces yo quiero preguntarle a los hermanos, ¿qué cosas han sucedido en estos años que usted como estudiante de la profecía, ¿sí? Al compararla con las predicciones de la Biblia, usted va a entender que estamos viviendo en los últimos días? Hermanita Argenis, tiene el turno usted porque tiene activado el micrófono. Adelante, hermanita. Seguimos claro. O sea, y cuando salgan a los niveles más altos, pues ganar. A ver si entendí. Hermanita Argenis, tenía activado el micrófono, pero no le estábamos escuchando bien. Los hermanos que quieran opinar, ¿cómo podíamos nosotros hilar esta cita? Esta cita que yo acabo de leer aquí, que está aquí en la pantalla. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y los comparemos con las predicciones de su palabra, para que comprendamos que vivimos en los últimos días. La pregunta más directa, ¿qué predicciones hay en la Biblia o habían en la Biblia que al compararla con los sucesos de ahora nos den a entender claramente que estamos viviendo en los últimos días? ¿Qué predecía la Hermano, Biblia? A ver, hermanos, vamos a darle entonces el turno. Voy a ver quiénes activaron el micrófono. Ya, la hermanita Argenis. hermano, Vamos a ver. Denme un segundito. Primeramente, hermanita Argenis, luego la hermana Lisa. Bueno, bueno, gracias hermano porque me leyó, porque es que estoy embolatada hace rato de las gafas y no la encuentro, pero usted leyó la cita. Hermano, pues hace mucho rato que venimos escuchando y estudiando los informes y escuchando los informes que el hermano Carlos nos está dando acerca
del avance de la ley dominical, ¿sí? Entonces, si uno está atento a todos esos informes, está atento a lo que está sucediendo y lo que están reafirmando las noticias, digamos, la parte secular del mundo, pues nos estamos dando cuenta que se está cumpliendo lo de la formación de la imagen de la bestia, cuando el mundo protestante pues está adquiriendo ese poder que le están dando los gobernantes, que es lo que ellos han buscado para poder presionar y luego ya hacer los cambios que se requieran en las leyes para que ya esa imagen formada pues venga entonces el decreto y con el decreto pues la marca, ¿sí? La marca de la bestia. Muy bien, hermano Argenis, gracias. Gracias por el comentario. La hermana Elisa. Bueno, parece ser que la hermana Elisa está silenciada. Si es posible, hermanita, eh, activar el micrófono. Aló, hermano. Sí, ¿Me hermanita, escucha? sí, ahí la escuchamos. Adelante, hermanita, ¿qué tiene para Bueno, decirnos? hermano, yo miro allá hace rato de que él dice en su palabra, porque eso lo dice la Sagrada Escritura, que los tiempos se acortarán y eso es cierto porque se han acortado los tiempos. Otra parte, ahorita que yo estuve en Estados Unidos, miraba cómo la palabra de Dios está vuelta a nada, por decir una palabra fea, porque en las iglesias supuestamente que llaman de la iglesia adventista hay mucha apostasía, hay mucha cosa mala. Hay iglesias que están con música de rock, de música que eso lo escuché yo de unos hermanos supuestos de la iglesia adventista que fueron allá donde mi hija. Y entonces dijeron que habían ido a una iglesia, pero que se les había tocado salir de allá, porque había música de rock y baile, bueno, cosas horribles, hermano. Entonces, todas esas cosas, uno mira que sí, Dios ya nos está mostrando cómo es muy pronta la venida de Él. Eso es lo que yo tengo que aportar. Bueno, muy Muchas bien. gracias por dar la oportunidad. Bueno, muy bien. Claro que sí. Bueno, los hermanos, ¿hay alguien más que quiera aportar al respecto de lo que acabamos de mencionar, hermanos? ¿Qué cosas están sucediendo alrededor nuestro que nos dicen que estamos viviendo en los últimos días? Voy a esperar a ver si alguien se anima, por favor, a opinar, Sí, porque hermano. adelante, hermana Ángela. No, Zoraida. Hermana Zoraida, qué pena. Sí, sí, íbamos pasando por una vereda y estábamos pues pasando por ahí cuando pues la iglesia adventista haciendo los cultos el domingo. Entonces, igual que los católicos. Entonces, sí se está aproximando la venida del Señor Jesús. Entonces, están unidos con ellos haciendo el culto el día domingo. También quería aportar eso. Bueno, hermana Zoraida, usted nos sorprende y con eso, bueno, ya es conocido, ¿verdad? Que nosotros hemos presentado aquí vez tras vez la evidencia de que la profeta de Dios había dicho que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar a guardar el domingo y que en los campamentos también al aire libre se iba a enseñar a guardar el domingo por parte de los adventistas. Bueno, eso, hermanos, es muy preocupante, ¿no? Porque nosotros sabemos que la apostasía que se viene cultivando, que está creciendo y que se viene desarrollando en la denominación adventista, no va a parar hasta que Cristo venga. Miles de predicadores están enseñando de que en la denominación adventista
hay babilonios, pero que no es Babilonia. Y muchos se están quedando dentro de esa denominación que está siendo llevada a la perdición, que está llevando a sus miembros a la apostasía. Voy a hacerles escuchar cómo en los Estados Unidos los predicadores cristianos, entre comillas, cristianos apóstatas, ¿no? Cristianos en apostasía, ellos están impregnados de este asunto del nacionalismo cristiano. Inclusive están enseñando que en la Constitución de los Estados Unidos existe el descanso dominical como una excepción para trabajar en ese día. Yo ya les había mencionado esto porque les había dicho que en Estados Unidos se debe cumplir la profecía de que iba a repudiar su constitución. Repudiar la constitución es volver constitucional lo inconstitucional. Por ejemplo, decir que en la constitución está el reposo dominical y volver inconstitucional lo que es constitucional. Por ejemplo, negar que en la Constitución está claramente escrita la separación de iglesia y Estado, y ellos dicen que no está. Vamos a escuchar a uno de tantos predicadores cristianos del nacionalismo cristiano decir que en la Constitución está registrado el descanso dominical. Y ustedes van a escucharlo, cómo va a leer una parte de la Constitución y van a analizar cómo se tergiversa la manera en que se menciona la palabra domingo en la Constitución. Escuchen por favor y van a opinar, hermanos. Regálenme un ratito que no le he puesto el sonido acá. Lo suficiente como para conocer los detalles, pero quiero llevarte a lo que se llama la cláusula de excepción de los domingos. No solemos pensar en esto, pero está en el artículo 1, sección 7, párrafo 12 de la Constitución. Grábate ese artículo 1, sección 7, párrafo 12. Por favor, toma nota, porque en algún momento tú vas a ir a leerlo detenidamente y te vas a dar cuenta como prueba de que la Constitución menciona ahí la palabra domingo, pero en ningún caso va a mencionar que es un día de descanso o que ese día no se debe trabajar, sino es un caso especial donde los jueces tienen un espacio de días para responder sobre algún proyecto que se les ha presentado y que tienen un espacio de tantos días para responder, refiriéndose a los días hábiles, y va a decir sin contar los domingos. Escuchen, por favor. La rama legislativa y dice lo siguiente, dice, si el presidente no devuelve un proyecto en 10 días, sin contar domingos tras recibirlo, será ley como si lo hubiera firmado. A ver, escucharon, ¿verdad? Se escucharon. Dice, si el presidente, lo voy a volver a colocar aquí, hermanos, o mejor lo voy a hacer escuchar todo y después opinamos. Trump tiene un proyecto de vivienda asequible, pero no lo firma para presionar por la ley SAVE, buscando que el Congreso la apruebe. Y si no lo firma, igual se va a convertir en ley. Eso es exactamente así. Tiene 10 días y si no lo firma, aunque podrían ser 12 días porque no se cuentan los domingos. Así que, exceptuando los domingos, solo cuentas de lunes a sábado en los 10 días, lo que significa que podrías tener 12 días calendario en el periodo en que el presidente no va a firmarlo. Igual se convertirá en ley. ¿Pero por qué elegir los domingos? ¿Por qué no elegir lunes, jueves, martes o viernes? ¿O por qué no decir simplemente 12 días? ¿Por qué decir exceptuando los domingos? Porque en ese momento las leyes dominicales eran muy importantes. El mandamiento dice que debes tomar un día de descanso, pero no especifica que sea el domingo. Hoy en día hay 700 denominaciones en Estados Unidos que creen que el sábado es el verdadero día de descanso, como los judíos lo creen, pero sea cual sea, debes tomarte un día libre. Así que las leyes azules existieron durante todos esos años. Recuerdo que íbamos a las tiendas los sábados y comprábamos todos los víveres que necesitábamos para el domingo porque nada estaba abierto el domingo. Ni siquiera podías conseguir gasolina para tu auto el domingo porque era el día de descanso a nivel nacional. Bueno, ya no es así.
Así que es interesante ver cómo los tribunales trataron este tema. En el caso Benjamin contra Charleston de 1846, el tribunal dictó: el cristianismo es parte del derecho consuetudinario. Así se ha reconocido. La Constitución lo permite como parte del derecho consuetudinario. Es una de las cláusulas de la Constitución. Al presidente se le permiten 10 días para firmar una ley, con la excepción del domingo. Ahora, ¿por qué el domingo y qué significa el domingo? Bueno, el tribunal señaló que la única religión en el mundo que tiene un sábado dominical es el cristianismo. Eso no significa que Sí, haremos esa ley. Leyes azules del sábado. Leyes azules. Una ley azul. Ley azul. Las leyes azules. Leyes azules. Leyes sabáticas en domingo. Ya sabes, leyes sabáticas. Leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Leyes de cierre dominical. Leyes azules. Las leyes azules. Estaba cerrado. Las leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Las leyes azules. Quizás leyes sabáticas. Leyes azules. Leyes azules. O leyes sabáticas. Leyes sabáticas. Leyes sabáticas. ¿Recuerdas las leyes azules? Historias de leyes azules. Estas leyes son conocidas como leyes azules. Leyes azules. Leyes azules. Antes existía esto, como que imponíamos eso a toda la cultura. ¿Recuerdas las leyes azules? Ellos tenían las leyes azules. Se llamaban leyes azules. Leyes azules dominicales, todo tiene que permanecer cerrado en domingo. Alemania todavía tiene leyes azules. Entonces, las leyes azules eran los domingos, todo se cerraba. Leyes azules en Estados Unidos. La idea de las leyes azules todavía tiene mucho sentido. ¿Teníamos leyes azules? ¿Recuerdas las leyes azules? ¿Alguno recuerda haber leído sobre eso? Casi todos los estados tenían las leyes azules. Porque todo está cerrado los domingos. Todavía tienen leyes azules los domingos. Así que todo está cerrado. La única manera de iniciar el regreso al orden moral en este país es por la fuerza. Es la única manera. Realmente necesitamos ser implacables cuando se trata del ejercicio del poder. Bueno, hermanos, yo quiero sus opiniones. ¿Qué notaron aquí de especial en lo que estamos... estaba compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí estaba compartiendo. ¿Qué notaron ustedes, hermanos, a la hora de escuchar el video? Hubieron dos partes, ¿verdad? La primera donde ese predicador cristiano eh, dijo que en la Constitución está consignada la cláusula del descanso dominical cuando dice que a los jueces no se le- que a los jueces tenían unos días para responder acerca de un proyecto, tenían ciertos días para responder, exceptuando los domingos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que allí, entonces, en la Constitución, esté escrito que el domingo es el día de descanso. Sencillamente se le daba un espacio para que responda, se le contaban los días, pero no se contaba el domingo porque obviamente se habían traído esas leyes azules que no permitían descansar o que llevaban a la gente a descansar los domingos. Pero eso no quiere decir que en la Constitución esté escrito el descanso dominical. Y luego ustedes escucharon allí una serie de predicadores a todo nivel que hablan de las leyes azules y hablan en favor de las leyes azules. Pero la última parte, escucharon a G.D. Vance decir que es hora de ser implacables a la hora de gobernar. ¿Qué opinión les merece esto, hermanos? ¿Quién desea opinar, por favor? Hermano Carlos, Hermana Adriana, adelante. bueno, en la última parte sí ellos dicen que no hay sino una forma de que obedezca al pueblo, ¿cierto? Que es forzarlos y ser Sí. implacables con ellos, ¿sí? Y pues evidentemente así lo están planeando hacer, porque uno ve que, digamos, las leyes azules
o sea, ellos por qué traen tanto las leyes azules y las defienden. Y, y bueno, digamos, en la primera parte ellos lo que están haciendo es como confundir a la gente, ¿sí? Digamos, ellos están tocando el tema de ese que tenían que contestar, pues, a los 10 días, exceptuando los domingos, y ellos lo relacionan con, con, pues, con guardar, o sea, cerrar todos los domingos, ¿sí? Sabiendo que, digamos, ellos, por ser el poder, la gente les cree. O sea, lo que yo quiero decir es que a veces, hermano, nos sucede que cuando nosotros tenemos una autoridad, un hombre que sea una autoridad, sea un gobernador, un pastor, suele la gente creerle y no investigar, no pensar que puede estar diciendo mentiras y que nos puede estar engañando. Eso es lo que están haciendo ellos con el pueblo. Y al saber que no van a obedecer, pues por las buenas, ellos dicen que toca ser implacable y forzarlos a obedecer, o sea, obligarnos a obedecer a todos. Claro que sí, hermana Adriana, así es. Bueno, la persona que mencionó eso, ¿no? Es hora de ser implacables a la hora de ejercer el poder, es precisamente G.D. Vance, que es el actual vicepresidente y que va a ser el futuro presidente de Estados Unidos y que va a gobernar como león rugiente. Bueno, pero voy a volver a leer la cita. Gracias, hermana Diana, por su opinión. Mire, la cita dice, Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y los comparemos con las predicciones de su palabra. Entonces, esto que sucede a nuestro alrededor es un cumplimiento de las predicciones que estaban en la palabra de Dios, especialmente aquella que dice que Estados Unidos iba a hablar como dragón. ¿Sí? El papel de los Estados Unidos al hacer la imagen de la bestia, el papel de los Estados Unidos al ordenar que nadie pueda comprar y vender si no tiene el nombre, el número o la marca de la bestia. Queremos nuestras Biblias y saber lo que está escrito en ellas. Note, el estudiante diligente de la profecía será recompensado con claras revelaciones de la verdad, pues Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, cuando nosotros estudiamos estas cosas, cuando vemos las cosas que suceden y las comparamos con lo que está escrito en la Biblia, entendemos y somos recompensados al saber que tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto que ustedes acaban de escuchar a este hombre decir que es hora de volvernos implacables a la hora de ejercer el poder, lo está diciendo el que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, ¿sí? Y ya voy a comentarles cuál es el objetivo de este señor. Ese señor, ¿cuál es el perfil que tiene? Bueno, dice acá este periódico, según fuentes internas, J.D. Vance se ha posicionado como el sucesor de Donald Trump para 2028. Mientras que Marco Rubio, ha quedado relegado a un segundo plano. Entonces, ya dentro del gabinete de Estados Unidos, escuchamos por estos días al mismo Donald Trump pedirle a su gabinete, al Congreso, que a través de aplausos decidan a quién van a apoyar. Y los dos candidatos pues eran Marco Rubio y J.D. Vance, y los aplausos por J.D. Vance prácticamente pues triplicaron, y significando esto que básicamente este es el candidato que va a ser colocado por el sistema papal y por Estados Unidos como el presidente, ¿no? Las encuestas muestran que J.D. Vance está muy por delante de Marco Rubio en una hipotética contienda por la nominación presidencial republicana del año 2028. Recuerden
Mm, esta noticia salió el lunes 6 de julio del 2026. Recuerden, hermanos, que el presidente Donald Trump había dicho, vas a salir a votar y nunca más vas a volverlo a hacer, porque a través del sistema papal, que es el que gobierna y dirige tanto el republicanismo, ¿sí? Tanto el Partido Republicano, perdón, como el Partido Demócrata, pues ellos no van a soltar el poder hasta que puedan establecer la marca de la bestia. ¿Cómo es el presidente, el futuro presidente de Estados Unidos? ¿Cuál es su perfil? Dice este periódico, J.D. Vance solía ser ateo. Bueno, está muy de moda que los ateos se conviertan al catolicismo para gobernar. Esto sucede también aquí en nuestro país con el actual presidente, ¿verdad? Que era ateo y ahora es católico. Eso es lo que ahora cree, dice. No es un cristiano evangélico, es católico de un tipo muy específico. El periódico decía, hablando de G.D. Vance, antes de convertirse al catolicismo romano en 2019, imagínense, lo convirtieron al catolicismo para ponerlo como vicepresidente y luego como presidente. Para estos hombres ser implacables, asesinar, matar, obligar, presionar, pues no cuesta nada. ¿Sí? Antes de convertirse al catolicismo romano en 2019, Gideon se identificaba como cristiano evangélico y pentecostal durante su juventud, seguido por un periodo en el que se identificó como ateo. Entonces, este hombre ha ido de iglesia caída en iglesia caída, ¿no? Primero de pentecostal, luego ateo, ahora católico. Después de convertirse oficialmente en 2019, Pence explicó en una entrevista con su amigo Dreher, que más adelante se convirtió nuevamente al cristianismo ortodoxo, en parte debido a los escritos de San Agustín. Este es Agustino. Sí, al igual que el Papa León XIV, ¿no? Agustino. Aquí lo vemos en su foto cuando joven, ya tomando la comunión, ¿sí? Y bueno, entró al catolicismo. Allí lo formaron y ahora ha anunciado su libro que explora su conversión al catolicismo. En este libro él cuenta su historia, cómo se convirtió al catolicismo e invita a todos los estadounidenses a seguir su ejemplo de volver al catolicismo, ¿no? En este libro dice, llevo mucho tiempo escribiendo este libro y me siento honrado de poder finalmente compartir la historia completa con todos ustedes. Escribió Vance en una publicación en X. Comunión, así se llama el libro, trata sobre mi viaje personal y cómo encontré el camino de regreso a la fe. Él habla de su propia conversión y dice, la historia de cómo recuperé mi fe, por supuesto, solo ocurrió porque la había perdido desde el principio, escribió Vance en un comunicado de prensa. La pregunta interesante que planea sobre este libro y sobre mi mente es por qué me desvié del camino, porque la fe cristiana de mi juventud no logró arraigarse correctamente. Me alegra haber regresado a la iglesia, aprendí mucho en el camino, pero si ustedes creen como yo, saben que he sido afortunado y he experimentado la gracia de Dios, dijo. Bueno, entonces este nuevo libro sobre su fe religiosa, llamado Comunión, eh, ya ha salido a la venta y estos hombres pues tienen su estrategia, ¿no? Estos aspirantes presidenciales a menudo, aunque no siempre publican libros antes eh, de lanzarse a una campaña, ¿no? Lo que les da un momento bajo los reflectores antes de nuevas audiencias y una oportunidad para cristalizar su mensaje embarcándose en una campaña. Bueno, se ha dado a conocer, este hombre se ha dado a conocer, primero fue pentecostal, luego ateo, ahora católico, y entonces los cristianos, los ateos y los católicos, pues lo están apoyando, obviamente. Dice acá
J.D. Vance podría convertirse en el segundo vicepresidente católico después de que Trump lo eligiera. Esto fue cuando fue allá en el año 2024, cuando el presidente lo eligió para ser el candidato, ¿no? Candidato. Dice, noten esto, hermanos. Aquí voy a empezar a demostrarles, hermanos, cuál es el verdadero perfil de este hombre. ¿Qué tiene que ver este hombre con los sindicatos que van a traer la ley dominical? Dice G.D. Vance, mm, dice, mis opiniones sobre las políticas públicas y cómo debería ser el estado óptimo están bastante alineadas con la doctrina social católica. Ese asunto de la doctrina social católica se lo deben a la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en el que se encuentran las leyes dominicales. Entonces, el hombre que va a ser el presidente de Estados Unidos defiende, predica la doctrina social católica, la de León XIII, la de Rerum Novarum y la de León XIV con su Rerum Novarum 2.0. ¿Qué dice este asunto? ¿Por qué es importante esto? ¿No? Este hombre que defendía las relaciones con el Papa Francisco y el Papa León. Entonces dice, noten, por ejemplo, una frase de G.D. Vance, dice, el vicepresidente procedió a argumentar que la inmigración puede amenazar los valores católicos al erosionar la cohesión social necesaria para sostener instituciones como los sindicatos. G.D. Vance, hermanos, no está de acuerdo con el asunto de los inmigrantes porque dice que estos amenazan los valores católicos porque erosionan la unión, el pegamento, la cohesión social necesaria para poder sostener a los sindicatos, las cuales han sido defendidas por la enseñanza social católica desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891. Entonces, el perfil de este hombre es un perfil que se identifica con Rerum Novarum de la doctrina social católica y las leyes dominicales que se trajeron en su momento. ¿Por qué en 1888 el senador Blair, el director del Departamento de Trabajo, ahora es ocupado por Jonathan Berry, el hombre de la ley dominical? ¿Por qué en 1888 se trajeron al Congreso a proponer leyes dominicales nacionales? ¿Por qué? Precisamente por la encíclica Rerum Novarum y los sindicatos que presionaron para que se establezca el domingo como día de descanso a nivel nacional. Esto no se logró, pero se aprobó en parte. Ese decreto se aprobó en parte, no en la totalidad. Y precisamente, hermanos, hoy estamos viviendo la segunda etapa de Rerum Novarum, con este hombre que dice ser agustino y que dice identificarse con Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891 para defender la enseñanza o la doctrina social católica. Lo interesante, hermanos, es que un titular de por ejemplo, un titular del Vaticano que se llama Info Vaticana, ahora el 17 de julio de este mes, sacaron este titular, hermanos, que dice, Vance, o sea, G.D. Vance, gobierna con León XIV. Estos tienen un mismo propósito, ¿sí? Y allí, hermanos, le hicieron una pregunta bien interesante. Hicieron un programa eh, y al vicepresidente de los Estados Unidos se le preguntó cómo arreglar un país donde los jóvenes se vuelven socialistas porque no pueden comprar una casa. ¿Cómo arreglar un país donde los jóvenes se vuelven socialistas porque no pueden comprar una casa? Y él respondió con Rerum Novarum. En otras palabras,
vamos a arreglar el país poniendo en práctica Rerum Novarum, ¿sí? ¿Y qué dice Rerum Novarum? Es interesante leer, es interesante leer qué dice Rerum Novarum. Aquí en la imagen ustedes ven a los dos papas con el mismo nombre, León, León XIII y León XIV. León XIII tuvo su pontificado de 1878 a 1903, la época donde la hermana Fay estaba viva, donde trajeron el proyecto de ley dominical, ¿cierto? Y donde escribió Rerum Novarum, este hombre, ¿sí? Y este cardenal Robert Prevost, León XIV, que, que es el papa número 200. Bueno, este Papa León XIV que escribió la encíclica ahora, la Rerum Novarum 2.0. Es interesante que este señor llamado Kevin Roberts, que es el presidente de la Fundación Heritage, del Opus Dei del Vaticano, que dirige el Vaticano, que obviamente son los que van a formar aquí este asunto del nacionalismo cristiano en nuestra época, ¿cierto? Donde este Kevin Roberts escribió en su página, cuando fue nombrado el Papa León XIV, dice: felicitaciones al cardenal Robert Prevost por ser elegido como el primer Papa estadounidense. Si bien espero con interés conocer más sobre nuestro nuevo Santo Padre, su decisión de tomar el nombre León XIV ya me ha dado grandes esperanzas para su papado. Todo esto es orquestado, obviamente, ¿no? Esto no es al azar. Ellos han programado, han planeado quién va a ser el presidente, quién va a ser el papa, y obviamente pusieron a este hombre con este nombre, León XIV, basado, ¿no?, en el asunto de el Papa León XIII y su Rerum Novarum. En su encíclica de 1891, Rerum Novarum, es el documento fundamental de la enseñanza social católica y una obra maestra de la economía política. Dice: si el Papa León XIV sigue los pasos de su homónimo, de León XIII, la Iglesia y el mundo serán bendecidos, dijo este señor. Así que oremos por León, nuestro Papa, que el Señor lo preserve, le dé vida y lo guíe con sabiduría y fortaleza. Pero hermanos, en esa encíclica se habló de los sindicatos y ya les voy a decir qué tanto decía esa encíclica. Miren, en el punto número 14, en el punto número 40 de Rerum Novarum, vamos a recordar porque eso lo estudiamos hace poco, ¿cierto? El punto número 40 de Rerum Novarum dice: el trabajador también tiene intereses que el Estado debe proteger. Esto es muy familiar en nuestros días, que el gobierno, el Estado, proteja los derechos de los trabajadores. Es muy común en nuestros días. Y dice que el trabajador tiene intereses que el Estado debe proteger. Y en primer lugar están los intereses de su alma. Según Rerum Novarum, según el Papa León XIII, el Estado debe proteger los intereses del alma, del trabajador. Punto número 41. De aquí se desprende la obligación de cesar el trabajo y la labor los domingos y ciertos días festivos. Esto no es voluntario, esto no está diciendo voluntario. Ustedes están diciendo que el Estado debe proteger los derechos o los intereses del trabajador y especialmente, en primer lugar, los derechos de su alma, y que entonces de esto se desprende la obligación de que el Estado haga cesar el trabajo y la labor los domingos y ciertos días festivos. Aquí hay ley dominical encerrada.
pero obviamente el Señor no permitió que este decreto fuera a nivel nacional, sino fuera en un grado limitado. Pero han pasado, hermanos, de 1888, 1891. Han pasado más de 100 años, más de 130 años, hermanos. Y ahora estamos viendo otra vez cómo el futuro presidente de Estados Unidos se acoge a la encíclica Rerum Novarum y vamos a ver las evidencias, cómo va a apoyar el asunto de los sindicatos que traerán la ley dominical. Sigo leyendo del punto 41. El descanso del trabajo no debe entenderse como una simple entrega a la ociosidad, sino que debe ser un descanso del trabajo consagrado por la religión. En otras palabras, un descanso para la adoración. ¿Sí? Entonces dice, en letras amarillas, es esto sobre todo la razón y el motivo del descanso dominical, un descanso sancionado por la gran ley de Dios del antiguo pacto. Y cita allí Éxodo, ¿no? Acuérdate de santificar el día de reposo, ¿sí? Tergiversando las Sagradas Escrituras. Pero quiero que hilemos la situación, hermanos, relacionemos el perfil de este hombre, ¿sí? Con el asunto de Rerum Novarum y cómo esto está teniendo ahí la ley dominical, ¿cierto? En el punto 57 de Rerum Novarum dice que el trabajador sea instado y guiado al culto de Dios, a la práctica ferviente de la religión y, entre otras cosas, a la santificación de los domingos y días festivos, que aprenda a reverenciar y amar a la Santa Iglesia Madre, común de todos nosotros, y por consiguiente a obedecer los preceptos de la Iglesia y a frecuentar los sacramentos, ya que son los medios ordenados por Dios para obtener el perdón de los pecados y llevar una vida santa. Ahora, de manera implacable, por la fuerza, ellos van a gobernar basados en esta encíclica del Papa León XIII y llamada Rerum Novarum, y de la encíclica del Papa León XIV, Rerum Novarum 2.0, ¿sí? Que el trabajador sea presionado, que sea instado y guiado, ¿sí? Que sea llevado, urgido, de manera urgente, que sea llevado al culto a Dios y a la santificación de los domingos y días festivos. Dice la encíclica, hermanos, este asunto de la doctrina social católica y de los sindicatos fue apoyado por este papa en esos años, ¿sí? Pero la sierva del Señor dice que los sindicatos envolverán a los hombres en brazos del enemigo. Leo allí la cita donde dice, la obra del pueblo de Dios es prepararse para los acontecimientos del futuro, que pronto le sobrevendrán con una fuerza cegadora. La cita, hermanos, es por los años 1900. Ahora es presente esto. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se unirán en sindicatos que los envolverán en los brazos del enemigo. Unos pocos hombres se combinarán para apoderarse de todos los medios disponibles en ciertas líneas de negocio. Se formarán sindicatos y aquellos que se nieguen a unirse a estos sindicatos serán, serán marcados como hombres, serán perseguidos. Aquellos que no se unan a estos sindicatos que se van a convertir o que van a envolver a los hombres en brazos del enemigo. Los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible que jamás se haya visto entre los seres humanos, dice en Manuscritos Revelados, el tomo 4, en la página 90. ¿Sí? Los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible que jamás se haya visto entre los seres humanos. La cita dice, los sindicalistas que han hecho huelga por salarios más altos
con su destrucción de propiedad y sus intentos de destruir vidas, están mostrando claramente a qué punto llegarán los hombres decididos a llevar a cabo sus propios planes sin importar los demás. Muchos policías no saldrán a hacer su parte, están desanimados. La mente humana no puede determinar cuál será el final. Los sindicatos serán una de las agencias que traerán a esta tierra un tiempo de angustia, como no lo ha habido desde el principio del mundo. Hermanos, y esto está siendo apoyado por este señor que les mencionamos, J.D. Vance, el futuro presidente de los Estados Unidos. Bueno, una cita del conflicto de los siglos que dice, las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo. Y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Imagínense, hermanos, que el papado, ¿sí? Allá que había surgido y se había empezado a desarrollar por el siglo III. Esas primeras pretensiones se hicieron en favor del domingo. Y la primera vez que recurrió al poder del Estado, al poder civil, fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Por eso la cita del conflicto de los siglos también dice, los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Y noten, hermanos, dice, se repetirá el aserto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. ¿Sí? Ya aquí le han cambiado, ¿no? La frase, dice, ya se oyen voces en este sentido. En realidad, en la traducción original en el inglés dice, ya las personas están siendo urgidas, presionadas, coaccionadas para guardar el domingo. Y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Hermanos, una cita del conflicto de los siglos de 1888 nos dice que ese movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. O sea, ¿cuánto terreno ha ganado desde 1888, cuando han pasado ya cerca de 140 años? Pues ha ganado mucho terreno, ¿sí? Tanto así que todo está maduro, hermanos, para que esto se ponga ya en acción. Los sindicatos, dice, los sindicalistas en sus huelgas destruirán propiedades, vidas. Los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible que jamás se haya visto entre los seres humanos. Son predicciones, hermanos, que, que se cumplen y se van a cumplir. Se van a cumplir, hermanos, en nuestros días. Por eso nosotros vemos en estos acontecimientos, los comparamos con lo que está predicho en la Biblia y el espíritu de profecía, y los entendemos y somos beneficiados por estas verdades. Este hombre, G.D. Vance, corteja a Sean O'Brien, que es el, el nombre del sindicalista más conocido en Estados Unidos, de un sindicato muy poderoso. G.D. Vance corteja a Sean O'Brien y a los Teamsters. El presidente espera ganar el respaldo de la Unión en 2028, apoyando las prioridades del gran sindicalismo. Entonces noten que aquí este periódico da evidencia de que G.D. Vance espera ganar las elecciones, ¿cierto? Apoyando las prioridades de los sindicalistas en Estados Unidos. Dice, el presidente espera ganar el respaldo de la Unión y de los sindicatos, ¿no? En 2028, apoyando las prioridades del gran sindicalismo. La política requiere la construcción de alianzas y nadie lo sabe mejor que el belicoso presidente de los Teamsters, Sean O'Brien.
ha pasado los últimos años cultivando lazos con los republicanos, sobre todo con el presidente J.D. Vance, para beneficiar a su unión, ¿sí? Entonces aquí se da testimonio, hermanos, que este señor Sean O'Brien ha tenido mucho que ver con el señor G.D. Vance y que obviamente G.D. Vance está apoyando en los sindicatos, ¿no? Y por eso, como futuro presidente, lo vemos gobernando de una manera despiadada, con presión. Algunos republicanos en el Congreso parecen ansiosos por darle una o tal vez dos, mientras buscan pulir sus credenciales como defensores de la clase trabajadora. Este es el hombre del cual estamos hablando, que ha lanzado su libro, en el cual leeremos algunas frases más adelante. Hermanos, hay unas citas más que habla la profeta de Dios sobre los sindicatos. Pongan atención, por favor, acá. ¿Sí? En todas nuestras grandes ciudades habrá una oleada de alianzas y uniones. Los hombres gobernarán a otros hombres y les exigirán mucho. La vida de quienes se nieguen a unirse a estas uniones correrá peligro. Todo se está preparando para la última gran obra que realizará el único poderoso para salvar y poderoso para destruir. Es una cita más. Estas palabras se me han ordenado escribir con claridad. Se me ha presentado la situación antes del diluvio. Las mismas uniones que existen hoy existían en los días de Noé, pero nunca antes se habían llevado a cabo transacciones como las que ahora se realizan en la selección de los funcionarios que gobiernan al pueblo. Quienes ocupan los puestos más altos en los gobiernos revelan la poca confianza que Dios deposita en su gobierno. Si estos hombres están apoyando los sindicatos, esas uniones que también existían antes del diluvio, que llevaron a la raza humana a ser tan depravada, a pensar continuamente solamente en el mal, tanto así que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruirlo a través del diluvio. ¿Sí? Esa situación son las mismas uniones que existen hoy, que existían en los días de Noé. Pero, dice, nunca antes se habían llevado a cabo transacciones como las que ahora se realizan en la selección de los funcionarios que gobiernan al pueblo. Estos hombres con sus actitudes demuestran que revelan la poca confianza que Dios deposita en su gobierno. No son gobernados por Dios porque están trayendo leyes en contra de las leyes de Dios. Una cita más. Durante años he recibido una luz especial que me indica que no debemos centrar nuestro trabajo en las ciudades. La agitación y la confusión que reinan en ellas, junto con las condiciones provocadas por los sindicatos y las huelgas, supondrían un gran obstáculo para nuestra labor. Hay quienes pretenden someter a los trabajadores de los distintos oficios a ciertos sindicatos. Esto no es el plan de Dios, sino el de un poder que de ninguna manera debemos reconocer. La palabra de Dios se está cumpliendo. Los impíos se están preparando para ser quemados, atados en manojo y ser quemados. Aquí está la orden de Dios que no debemos ni apoyar ni pertenecer a estas uniones sindicales, ¿sí? Prohibido por el Señor. Satanás hará lo que impedirá que el sur se oponga a la verdad si el Señor no interviene. Y note, dice, y los sindicatos serán uno de los instrumentos que traerán a la tierra una época de tribulación como no se ha visto desde el principio del mundo. Los sindicatos serán la causa de la violencia más terrible que jamás se haya visto entre los seres humanos. Y esto, hermanos, está siendo apoyado por el señor J.D. Vance, que será el futuro presidente de los Estados Unidos. La profeta de Dios escribió y dice, anoche dormí solo 3 horas, de 8 a 11. Cuánto anhela mi alma
ver al pueblo de Dios fervoroso en el arrepentimiento. Les ruego que se preparen para encontrarse con su Dios. ¿Acaso no ven en el rápido crecimiento de los sindicatos el cumplimiento de las señales de los tiempos? A ver, hermanos, si me están escuchando, hermanos, una de las señales de esos tiempos, ¿sí? Del fin del tiempo es el rápido crecimiento de los sindicatos. La profeta pregunta y dice, ¿acaso no ven en el rápido crecimiento de los sindicatos el cumplimiento de las señales de los tiempos? Quienes forman los sindicatos están decididos a salirse con la suya. La violencia y la muerte no significan nada para ellos si se oponen a sus sindicatos. El espíritu en aquellos que profesan creer en la verdad, pero que por no vivirla están siempre en contienda. Pero recuerden, hermanos, que los sindicatos defienden la ley dominical en pretexto de defender los derechos de los trabajadores. Roma creó los sindicatos, sí, con la doctrina social católica y Rerum Novarum del Papa León XIII. Ahora esto se ha revivido otra vez, hermanos. Y ya les voy a presentar lo que van a hacer ahora el 2028 con ese asunto de los sindicatos. Esto, hermanos, la Unión Americana de Trabajadores, por sus siglas UAW, insta o urge o presiona a todos los sindicatos de Estados Unidos a prepararse para las huelgas del 1 de mayo del 2028. Hermanos, con 2 años de anticipación, casi tres, esta Unión Americana de Trabajadores, estos sindicalistas de Estados Unidos, programaron una huelga general para el 1 de mayo del 2028. Hermanos, recuerden que el año 2028 está siendo puesto como el año, como lo vimos en el tema anterior, para que se implemente el asunto de la moneda digital, del dinero digital. Los países se están alineando para poner en marcha el sistema digital, la desaparición total del efectivo hasta el 2028. Aquí vemos el 2028 también como siendo puesto como una fecha para una huelga general en Estados Unidos y mundial. Hermanos, eh, esto es un asunto de mucha importancia, ¿sí? De mucha importancia que tiene que ver con este departamento de trabajo que desde la época de la hermana White venía siendo creado con el senador Blair para traer la ley dominical nacional. Este es el señor Shin Obain, que es el presidente de ese sindicato inmenso y que, hermanos, prácticamente tienen mucho que ver con el asunto del movimiento de solidaridad que trajo la caída, ¿cierto?, del comunismo. Están invitando para esta fecha del 1 de mayo de 2028 a esa huelga general. Pero relacionemos esto con el futuro presidente de Estados Unidos. Dice la propuesta de G.D. Vance para una reversión nacional. En su libro Comunión, el vicepresidente y converso católico argumenta que América debería seguir su ejemplo regresando a sus raíces cristianas. Eso es lo que salió el 14 de julio de este año. El vicepresidente quiere defender el caso de la cristiandad a nivel nacional. Son nacionalistas cristianos que le hacen creer a las personas que Estados Unidos es un país cristiano, que los fundadores de Estados Unidos lo fundaron como un país cristiano y que entonces se deben obedecer las leyes del cristianismo, entre ellas el descanso dominical. ¿Sí? Entonces, quiero decirles, hermanos, que esto es muy importante porque tiene que ver con el asunto de que se quiera hacerle creer a las personas que Estados Unidos debe volver a ser una nación cristiana
¿sí? Para ser influenciada por valores cristianos en todos los niveles de la sociedad. Pero recuerden, hermanos, que este es un asunto de traer la religión católica y cristiana evangélica a todos Estados Unidos para obedecer las leyes dominicales, ¿sí? Con un credo nacional y también que apoyando estos sindicatos, ¿no? Vamos a ir por una parte eh, a leer un poco de lo que dice este libro, hermanos. Es muy importante lo que este señor escribe ahí para el pueblo de Dios, ¿sí? Con lo que tiene que ver con las leyes dominicales. En el libro Comunión, Benz nunca argumenta que el gobierno pueda fabricar la fe. Obviamente que esta es una frase engañosa porque es la iglesia que va a usar al Estado para promover sus fines, sus dogmas y poder imponer la fe católica. Su punto es que fuerzas sociales más amplias como la política pueden ayudar a moldear el entorno en el que la fe puede crecer o prosperar. O sea, la política puede moldear la fe, dicen ahora. Imagínense. Por ejemplo, señala que las iglesias tendrán dificultades para atraer a personas trabajadoras si esas personas se ven obligadas a trabajar los domingos. Entonces aquí están propendiendo por el descanso dominical para que la gente asista a la iglesia los domingos, lo que sugiere la necesidad de intervención política. Entonces, para este hombre, el gobierno debe intervenir para evitar que la gente vaya a trabajar los domingos y pueda venir a la iglesia a adorar. ¿Sí? A eso se le llama ley dominical. ¿Sí? Dado su cargo público y el hecho de que se espera que presente su propia candidatura a la presidencia del 2028, es comprensible que el enfoque de Benz en la segunda mitad de Comunión del libro esté en la política pública y en su conexión con el cristianismo a nivel nacional. En el libro, eso es lo que él enfoca. Voy a citar aquí de estas páginas algo que nos interesa. Por ejemplo, dice en el libro Comunión, dice el Papa, hablando del Papa León XIII, ¿sí? De Rerum Novarum, lo cita y dice, el Papa también expone una visión de la sociedad en la que el Estado protege a los vulnerables, garantiza un salario justo para los trabajadores y asegura que los trabajadores tengan suficiente descanso del trabajo, no por indulgencia viciosa, sino para que puedan encontrarse en asuntos superiores como sus obligaciones religiosas y familiares. Dice él, la primera vez que leí Rerum Novarum del Papa León XIII, pensé en mis parientes a quienes se les obligaba a perderse las cenas de acción de gracias y los servicios religiosos debido a sus impredecibles horarios laborales. Esto está alineado con lo que él quiere hacer, ¿verdad? El nacionalismo cristiano quiere hacer. Legislar el descanso dominical. ¿Sí? Legislar por la fuerza el descanso dominical para la adoración. ¿Qué más dice en su libro que tiene que ver con nosotros, hermanos? Dice, uno de los beneficios de los sindicatos laborales. Noten que este hombre en su libro defiende los sindicatos laborales. Uno de los beneficios de los sindicatos laborales es que protegen a los trabajadores de esta especie de tiranía del consumo. Y aunque algunos de nuestros críticos a la izquierda atacan a la administración por ser insuficientemente pro trabajador, o sea, pro sindicales, ¿no? Los críticos más acérrimos de nuestra política provienen de la derecha, donde los republicanos nos critican por ser demasiado complacientes con el trabajo flojo. He apoyado he apoyado por leyes azules que cierran los negocios en ciertos días, como el Día de Acción de Gracias, porque esos días son sagrados y que todos deberían poder participar en ellos por igual. Noten que él da testimonio de que él apoya las leyes azules.
¿sí? Apoya las leyes azules, las leyes del descanso dominical. Pero hemos avanzado mucho en ese aspecto. Cuando Sean O'Brien, el presidente de los Teamsters Unidos, de los sindicatos en Estados Unidos, habló durante la Convención Nacional Republicana en el 2024, algunos donantes del GOP se quejaron de que sonaba como un socialista. El presidente ignoró esas quejas. Creo que los argumentos de Sean O'Brien reflejan muchos de los temas de la enseñanza social cristiana tradicional. ¿Es posible llegar demasiado lejos en esta crítica? Por supuesto. El PIB es una métrica útil, así que se trata de equilibrar los promedios y de apostar por los ganadores. Pero como nos ha enseñado Bill James, ellos no explican todo el juego. Bueno, estas son unas cositas que él escribe allí respecto a los sindicatos y él da testimonio que él apoya obviamente las leyes azules, ¿no es cierto? Eh, Voy a avanzar hasta acá. Noten, con estas citas voy cerrando porque el título del tema es J.D. Vance, el futuro presidente de Estados Unidos y que gobernará como león. Aquí vamos a encontrar la frase que este señor escribió. En este periódico, en esta página, en esta publicación llamada La Mente Americana, sacaron este artículo del vicepresidente J.D. Vance que dice terminar con el tren de la globalización desbocada. Y aquí, hermanos, dice que esta investigación de Jonathan Gruber descubrió que las leyes azules, leyes que fuerzan a los negocios a cerrar los domingos, aumentan la asistencia a la iglesia. ¿Sí? Está escribiendo G.D. Vance. Además de los beneficios espirituales, Robert Putnam ha documentado cómo la asistencia a la iglesia es actualmente un bien social positivo para muchos asistentes. O sea, están viendo la asistencia a la iglesia en domingo como el bien común, un bien positivo para muchos asistentes. ¿Sí? Y noten, aquí viene la frase. Si bien podemos elogiar al trabajador meritorio que encuentra el camino a la iglesia a pesar de trabajar su turno de 12 horas los domingos, el tradicionalista promedio quiere que la vida de virtud sea más fácil, no más difícil. Así que cierren esos malditos negocios los domingos. Palabras de G.D. Vance, el sindicalista nacionalista cristiano que va a ser el futuro presidente de Estados Unidos. Cierren esos malditos negocios los domingos. La libertad comercial sufrirá. El comportamiento moral no lo hará. Y nuestra sociedad será mucho mejor por ello. Hermanos, ya sabes lo que le espera al comercio, a la gente, a la parte social, lo que le espera cuando dice este hombre, ahora como vicepresidente, futuro presidente, cierren esos malditos negocios los domingos. Es hora de gobernar o de ejercer el poder de manera despiadada. ¿Sí? Entonces, hermanos, estas cosas para nosotros eh, las podemos encontrar en las predicciones que hace la Biblia, ¿cierto? Respecto a los sucesos que, que acontecen alrededor de nuestros días, hermanos. Por allí se ha mencionado que este hombre, cuando era pentecostal o ateo, pues le llamó, en este mismo libro, Comunión, escribe él, que, que él le llamó, el Apocalipsis 18 puede haber tratado sobre la corrupción de la Iglesia Católica, la ramera de Babilonia. A este hombre se le escapó ese comentario en su libro y da testimonio de que antes de ser católico le llamó o citó Apocalipsis 18 para hablar de la corrupción de la Iglesia Católica y la llamó la ramera de Babilonia. Claro, no es la única ramera.
no es la única iglesia caída. Hay muchas que se han unido a ellas, ¿verdad? Allí en su libro, él cita la experiencia de la mamá y allí es donde menciona que la iglesia católica, en su momento, él mencionó que era la iglesia ramera de Babilonia. Entonces, hermanos, este hombre, G.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, futuro presidente, en un libro escrito por este vaquero católico, Kevin Roberts, que se llama El amanecer de la luz temprana, quemando a Washington para salvar a América. Este G.D. Vance en este libro escribió el prefacio, ¿sí? Y allá escribió así estas palabras en rojo, que dice: ahora nos estamos dando cuenta de que es hora de rodear los vagones y cargar los mosquetes. Estos son términos que tienen que ver con la guerra, con el derramamiento de sangre. ¿Sí? Es una frase que se une a la que dice él que es hora de gobernar de manera despiadada. Es hora de rodear los vagones y cargar los mosquetes. En las batallas que se avecinarán, estas ideas son un arma esencial. Hermanos, para esto fue traído este hombre. Para esto fue traído este hombre a ser el vicepresidente y el nuevo presidente de Estados Unidos, que en su libro clama por leyes dominicales. Seguramente, hermanos, nosotros podemos de verdad hacer caso, ¿cierto? Hacer caso de la cita cuando nosotros encontramos, hermanos, que la recomendación de la profeta de Dios es esta. Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y los comparemos con las predicciones de su palabra, para que comprendamos que vivimos en los últimos días. Estas cosas que suceden, hermanos, no son al azar. Aquí, para muchos, estos son noticias comunes y no notan que en esto hay profecía cumpliéndose, y que cuando nosotros comenzamos a ver y a escuchar este asunto de este G.D. Vance como vicepresidente, su proceso, sus palabras que ha dicho, su perfil, y ahora elegido como el candidato para la presidencia de Estados Unidos, nosotros sabemos, hermanos, que ese perfil de sindicalista, donde abraza y acoge a Rerum Novarum del Papa León XIII y del Papa León XIV, pues obviamente a nosotros nos dice que precisamente las citas que tienen que ver con los sindicatos, escritas por la profeta de Dios, pues van a llegar a su cumplimiento final. Y nosotros nos debemos preparar para esto. Por eso dice la cita: queremos nuestras Biblias y saber lo que está escrito en ellas. El estudiante diligente de la profecía será recompensado con claras revelaciones de la verdad, pues Jesús dijo: tu palabra es la verdad. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentra. No permitáis que las escenas solemnes que han revelado las profecías sean dejadas sin tocar. Así que, hermanos, por eso nosotros revisamos y presentamos esto que está sucediendo. Ya ustedes deben ir conociendo, quizás, hermanos, la persona que el diablo va a traer a este mundo en su puesto de presidente, lo más seguro para traer de regreso la ley dominical nacional. Recuerden, hermanos, que nosotros hemos expuesto con claridad, ¿sí? En esta noche, la intención
de quién será el presidente de Estados Unidos en la próxima temporada a partir del 2028. Este hombre que ha gritado al mundo en su libro, cierren esos malditos negocios los domingos, que se ha identificado con Rerum Novarum y que, hermanos, eh, hace eco de esa cita escrita allá en Señales de los Tiempos, en mayo 6 de 1897, en el párrafo 15. En el contexto de los sindicatos que llevaron la propuesta de ley dominical nacional con el senador Blair en el Departamento de Trabajo que él lideraba. Ahora el Departamento de Trabajo está liderado por Jonathan Berry, nacionalista cristiano que apoya las leyes dominicales, y por este señor G.D. Vance. Tiene un sentido ya leer esta cita que dice: el decreto que imponga la adoración de este día, domingo, ha de ir a todo el mundo. Esto escribió la profeta de Dios en 1897. Algunos hoy en día están enseñando que la ley dominical nacional en Estados Unidos se aprobó, que la imagen de la bestia se formó en 1892 y que por esos años se aprobó la ley dominical nacional. Pero la profeta dice en un grado limitado. Ese decreto ya ha salido. Y un grado limitado no es un grado total, no es un grado completo, sino limitado en parte. El decreto que imponga la adoración de este día, refiriéndose al domingo, ha de ir a todo el mundo. Hasta ahora, hermanos, este decreto que salió en parte en 1800, cuando la cita la escribió ella, en 1897. Sí, ya había salido el decreto en parte, en un grado limitado. Y ella dijo, en un grado limitado ya ha salido, pero ese decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. Hermanos, ese decreto ni siquiera en su época fue a todo Estados Unidos. Se aprobaron en algunos estados las leyes azules, que subsisten hasta hoy. Por eso ella dijo en un grado limitado. Ya ha salido ese decreto. Y aquí aclara, en varios lugares. Allí no dice en todo Estados Unidos, ni en todos los estados, ni en todo el mundo. En varios lugares, no en todos lugares, sino en varios lugares, el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos. Pero esta cita ella la escribió en 1897, 5 años después de 1892 y posterior a la fecha que muchos engañadores están diciendo que había salido o que ya salió en esa época la ley dominical nacional y que se aprobó porque un juez sencillamente ordenó cerrar una feria durante el tiempo que duraba esa feria. De todas maneras, hermanos, esto tiene un cumplimiento también en nuestros días. Ese decreto que ha de ir a todo Estados Unidos y a todo el mundo, que salió en un grado limitado y que la profeta dio testimonio que había salido en un grado limitado, pero que ya había salido en un grado limitado. No en todo lugar, sino en varios lugares. Está ahora, hermanos, también tomando fuerza y este poder civil está hablando con la voz de un dragón, ¿sí? Y hablar con la voz de un dragón, hermanos, es ver en este libro escrito por G.D. Vance las palabras: cierren esos malditos negocios los domingos,
porque este es un personaje del Estado. Ahora es vicepresidente. En año y medio será el presidente. Y nosotros escucharemos claramente hablando esa voz del dragón, ya no hablando, sino gritando esa voz del dragón. Bueno, hermanos, creo que el tiempo por ahora es suficiente para hablar de estas cosas. Le damos la gloria a Dios de habernos permitido espaciarnos en estas verdades. Si hay algún comentario, hermanos, me gustaría escucharlo. Hermano Augusto, hermana Argenis, hermana Gabriela, hermana Adriana. Me gustaría escuchar los comentarios o las opiniones o las preguntas. Hermano Iván Fierro, ¿qué opinión le merece el perfil que este hombre demuestra en sus palabras? Adelante, hermanitos, los que van a opinar, por favor, o los que van a preguntar. Creo que hay un micrófono abierto, el de la hermana Adriana. Adelante, hermana. Bueno, hermano, bueno, mucha gente está considerando que porque nosotros citamos estos acontecimientos en los Estados Unidos, es como un parte de tranquilidad para mucha gente, porque ellos están viendo como que, bueno, ese país está lejano, eso de aquí a que llegue aquí, eso pasarán muchos años. Y hoy usted nos relata, usted decía, los gobernantes del mundo, los gobiernos mundiales. Eso es generalizado, eso es para el mundo. Que nosotros citamos a los Estados Unidos porque debemos bueno, de observar detenidamente, cuidadosamente, lo que pasa allí, porque ellos van a ser los originadores de eso, ¿sí? Pero no quiere decir que nosotros no nos veamos afectados en este momento, porque nosotros podemos ver que ese gobierno, como lo describe este señor, este vicepresidente, un gobierno implacable, lleno de sangre, como dicen ellos, uno puede ver claramente, hermanos, que, por ejemplo, uno no está lejos de ser gobernado por una mente de ese tamaño, porque nosotros podemos ver el presidente del Salvador, Bukele, pues también es un gobernante implacable. Abelardo de la Espriella también dice que va a ser implacable y que si no es a las buenas, será a las malas. Y esto no es política, ¿sí? Aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de que hay un poder generalizado dirigido por Satanás en esas mentes que van a dirigir al mundo completo, ¿sí? No podemos sentirnos tranquilos de que eso está sucediendo allí lejos de nosotros y nosotros estamos a este lado tranquilos porque pues va a pasar mucho tiempo. No, eso no lo podemos ver de esa forma. Gracias, hermano. Así es, hermana Adriana, muchas gracias por su opinión. Hermano Augusto, adelante, por favor. Sí, gracias, hermano Carlos. Buenas noches, feliz sábado para todos. Amén. Al escuchar este tema, realmente viene a nuestra mente algunos párrafos de la hermana Elena cuando dice que habrá eventos rápidos y simultáneos. Creo que es lo que estamos contemplando ahora. Pero es interesante que nosotros podamos hacer un poco de historia. Ya lo mencionó el hermano Carlos, cuando sin guerra, el Papa Juan Pablo II disgregó a la URSS con lisonjas y con inteligencia, trabajó con Ronald Reagan y hizo lo que no se había hecho por siglos. Entonces, se ve pues que la Iglesia Católica planifica con siglos de anticipación todos los eventos. Y como dice la hermana Elena, vez tras vez la historia se repetirá.
Pero es interesante, mis hermanos, cuando habla del cuerno pequeño, de los ojos grandes y la boca que habla grandes cosas. Los ojos, tengo entendido que en el simbolismo profético significa inteligencia. Y vaya, si no hay inteligencia para poder planificar con siglos de anticipación y con y da no sé qué pues escuchar, ¿verdad? Porque dice la hermana Elena escribe que cuando la Iglesia Católica no tiene poder, actúa a hurtadías, pero cuando asume el control y tiene el poder, habla como dragón. Pero en este momento, mis hermanos, ya está esa voz crepidante, fuerte, amenazadora, y supuestamente que aún no ha llegado al punto culminante de la situación. Quiere decir pues que hay premura de tiempo. Y el tema de los sindicatos, pues creo que es muy elocuente en todos los lugares. Es algo que se habla sobre las uniones laborales, desde luego con el muy bien trazado plan de acuerdo al propósito del nuevo orden mundial. Pero que Dios nos ayude, hermanos, que pidamos a Dios sabiduría y gracias al Señor porque Dios está dando luz, Dios está dando pautas de comprensión y entendimiento para que nosotros podamos estar listos, prepararnos y ayudar a otras personas. Es tan interesante, hermanos. Quiero decirles que estos días he tenido el privilegio de hablar con varias personas e compartir con ellos estos puntos que son verdaderamente importantes y esenciales para comprender los tiempos y todo lo que está sucediendo. Ojalá que todos tengamos ese buen deseo de no solamente estudiar y saber, sino también compartir para que de esa manera nosotros cumplamos con la tarea, con ese privilegio que Dios nos ha dado. Y aunque ello implique, mis hermanos, que estemos señalados, que estemos boicoteados, que estemos perseguidos y finalmente algunos, como dice la profecía, muertos, ¿verdad? Pero quien pierda su vida la ganará y el que la gane la perderá. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Gracias, hermano Augusto. Sí, es muy interesante, ¿no? Que este hombre, digamos, ha prometido ahora en su presidencia darle poder a los sindicatos. Y esto es bien delicado, hermanos, bien grave, porque ya sabemos que este asunto de los sindicatos envuelve las leyes dominicales y es una trampa. Estos sindicatos, dice la hermana Juan, que van a traer un tiempo de angustia terrible, muerte, destrucción de propiedades, de viviendas, de vidas humanas. Y este hombre está traído por el diablo para darle poder a los sindicatos. Voy a hacerles escuchar en sus propias palabras esta evidencia, hermanos. Permítanme un ratito. eh, Escuchen, por favor, miren. Lo voy a ir pausando porque lo tomé de una página. Ahora, hay una encíclica fascinante escrita por el Papa León XIII. Te la voy a enviar. Es una de las mejores cosas que creo que jamás haya escrito un líder cristiano. Fue escrita a finales del siglo XIX. Y el argumento básico es que en la era de la agitación industrial debe haber un camino intermedio entre niños de 6 años trabajando en las fábricas y el socialismo. Y parte de esa solución es darles a los trabajadores una especie de voz en lo que está ocurriendo, darles a las personas comunes algo de poder en este sistema. ¿Escucharon ustedes, hermanos? Darles a los trabajadores poder, ¿sí?
darles a los trabajadores poder. Este hombre apoya a los sindicatos, ¿sí? Y esto es algo bien, bien importante para nosotros, hermanos, porque de todas maneras, al darle poder a los sindicatos, obviamente que estos van a cumplir su propósito, ¿no? De traer, como se dice, las leyes dominicales. De eso se trata, hermanos, ¿sí? De eso se trata. A ver si puedo hacerles escuchar algo más. Deberíamos darles a los trabajadores una verdadera voz en la mesa de negociación. ¿De acuerdo? Suena bien. Entonces, lo que realmente me preocupa sobre la IA es el hecho de que los sindicatos del sector privado han desaparecido en gran medida de los Estados Unidos de América. Hay un par de excepciones, pero si retrocedes y te preguntas por qué Estados Unidos y Gran Bretaña sobrellevaron la revolución industrial mejor que literalmente cualquier otro país occidental, se podría argumentar que antes había instituciones religiosas fuertes, hoy son muy débiles. En segundo lugar, había instituciones con fuerte participación de los trabajadores y un sentido de pertenencia social que hemos perdido. Debemos reconstruir eso un poco. Bueno, ahí está nuevamente diciendo que ese asunto de la fuerza laboral, de la fuerza de los trabajadores, eso se ha perdido y que lo debemos reconstruir un poco. Y termino haciéndoles escuchar una partecita más donde este mismo da evidencia, ¿cierto? De cuál es su perfil, hermanos. ¿Cuál es su perfil en ese asunto de los trabajadores, en ese asunto de los sindicatos, que de verdad eso es una trampa, ¿no? Y está escrito claramente en el espíritu de profecía. Y por eso nosotros cuando escuchamos esto, pues vemos el cumplimiento de la profecía allí, hermanos. Escuchen, miren. Es que muchos trabajadores no ven la utilidad de unirse a un sindicato porque en muchos sentidos es una institución del siglo XX cuando lo que se necesita es una institución del siglo XXI. Así que creo que actualizar el sindicato moderno para que tenga más sentido en el siglo XXI. Creo que esa es una parte de la historia. Bien. De acuerdo. Mira con atención. Escucha. La confianza y tenemos que recuperarla un poco. Es interesante que, ya sabes, la administración Trump, el presidente personalmente y ciertamente yo, hemos sido acusados de ser demasiado prolaborales para ser republicanos. Pero una de las razones por las que soy prolaboral como republicano es... Bueno, aquí ustedes escucharon, hermanos, que él da testimonio de ser prolaboral. Prolaboral. Prolaboral quiere decir que está apoyando los sindicatos, los derechos de los trabajadores, y entonces obviamente que eso va para nosotros, pues obviamente nos hace prender las alarmas, ¿cierto? Nos hace prender las alarmas porque nosotros sabemos que este asunto de los sindicatos es un asunto que la profeta de Dios ha dicho claramente, hermanos, que será el vehículo por el cual se van a traer también el asunto de las leyes dominicales. Bueno, hermanos, entonces hasta aquí avanzamos. Espero que ahora sí se entienda claramente la razón de ser de este título. J.D. Vance, el futuro presidente de Estados Unidos y que gobernará como león, poniendo en práctica el asunto de León XIII y León XIV con sus encíclicas Rerum Novarum a través de los sindicatos. Vamos a orar. No veo que hayan más hermanos que hayan activado el micrófono para preguntar o para hacer ningún comentario. Esperamos, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo mañana, deleitarnos en el estudio de su palabra. Y bueno, cada vez, hermanos, como atalayas fieles, viendo los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, comparándolo con las predicciones de la Biblia y la profecía y haciendo sonar la alarma
dándole a la trompeta un sonido certero. Y esperamos, hermanos, que quizás las personas puedan entender que la profecía se debe cumplir. Se ha dicho claramente hermanos, se ha dicho claramente que se debe cumplir allá en eventos de los últimos días. Está esta cita, hermanos. Se repetirá la historia, dice. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. ¿Sí? Allí está la cita del libro Eventos de los Últimos Días en la página 116, párrafo 2, o en el comentario bíblico adventista que fue el resultado de la escritura de la hermana White propiamente en la página 987. Bueno, hermanos, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por el cumplimiento de esto. Me gustaría si la hermana Doris o la hermana Argenis, por favor, pueden orar para terminar, si son tan amables, pedirles el favor a ellas. La hermanita Doris, está bien. Bueno, entonces vamos a orar, hermanitas, hermanita Doris, y termina la hermana Argenis, si son tan amables. Amantísimo Señor, que es un mora a las alturas de los cielos, santo, 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 eres Señor. En este momento, Señor, te agradecemos por este día santo que nos das para deleitarnos en el descanso, por esta enseñanza, Señor, que nos lleva, Señor, a entender y a poder estudiar tanto tu palabra como la historia de este mundo. Gracias te damos, Señor, por el hermano Carlos que investiga y nos puede presentar estos temas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que hemos recibido a través de estos estudios. Te damos gracias porque terminando la semana, la hermana Patricia y también la hermana Adriana están bien, Señor, bendícelas. Gracias te damos por la vida de Cristian, Señor. Te alabamos y te glorificamos por todos los hermanos reunidos en este momento. Damos paz en nuestro corazón y que mañana muy temprano estemos prestos y dispuestos para aprender de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos dejaste este día para recordar que nos hiciste a imagen y semejanza tuya. Alabado sea tu nombre porque todos estamos en este momento orando y glorificándote. Te bendecimos, Padre eterno, y te pedimos paz en nuestros corazones. Quédate en esta noche con nosotros, ayúdanos a descansar y que mañana cuando, si es tu voluntad, abramos los ojos, lo hagamos gozosos y agradecidos contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bondadoso Señor y Padre nuestro, seguimos dando gracias porque durante esta semana de labor el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Gracias por el cuidado amoroso que se ha brindado a nuestros hermanos que han estado delicados de salud. Gracias por esos maravillosos milagros de restauración. Eterno Señor, gracias también porque nos da la oportunidad de reunirnos, de estudiar, de poder ver el cumplimiento de su palabra, de poder ver que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está escrito y que fielmente se ha ido cumpliendo. Y esto, Señor, es motivo de que estemos atentos, alertas,
y muy preocupados, y más que preocupados, ocupados en nuestra salvación y en la de nuestros seres queridos y en la del prójimo más cercano, con las personas que a diario nos estamos relacionando. Gracias, Señor, porque para este pueblo el Señor dio un don maravilloso del espíritu de profecía, que al leer estos libros nos ha permitido entender muchas cosas que quizás sin estos libros, sin esta inspiración, no las veríamos como sucede en el resto de el llamado mundo cristiano evangélico, que han desechado verdades solemnes de la palabra y han desechado esos mensajes especiales que se deben estar predicando y que se están predicando en este tiempo. Gracias, Señor, al permitirnos hasta este momento no ser arrebatados por vientos de doctrina, no estar o no haber caído en doctrinas de demonios. Es por su divina y santa misericordia. Amén. Gracias, Señor, por los medios, los recursos que el Señor dispone en nuestras manos para que este ministerio, a través de estos medios digitales, aún esté en pie y se haya permitido a través de él el expresar y expandir esta verdad, estas verdades sublimes. Gracias, Señor, por colocar en nuestros corazones el deseo de compartir, de levantar la voz, de sentir esa urgencia de seguir en esta obra y de ser útiles en esta obra para el Señor. Bondadoso Señor, gracias por concedernos esta noche descanso, de reparación de nuestros cuerpos, y si es su santísima voluntad que en el día de mañana, en la continuidad de las horas sagradas de este santo día, podamos tener las fuerzas y las energías para levantarnos y dedicar estas horas sagradas a seguir estudiando, a alabar y a glorificar su santo nombre. Amén. Todo esto lo agradecemos y lo suplicamos en los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanitas, las personas que oraron, las personas que estuvieron acá también pendientes de la transmisión. Y para la gloria de Dios, deseamos que pasen un buen descanso y que mañana, con todo el fervor y la alegría de poder alabar a nuestro Creador, nos estaremos deleitando en el estudio de su palabra también. Dios les bendiga, hermanos, y un buen descanso. Un feliz santo sábado también. Amén. Igualmente para todos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora del día anhelado, se ve la aurora. Oh siervos de Dios, anunciad sin demora que muy pronto
en